Hola, hola gente bonita de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me presento ante ustedes, soy Yesid Martínez y hoy vengo a comunicarles, decirles e informarles que hay alguien nuevo en esta casa. Así es, muchachos, como lo acaban de escuchar, hay alguien nuevo en esta casa, hay alguien nuevo en este amplio y vasto mundo de YouTube y es su humilde servidor. Muchachos, estoy muy nervioso porque es la primera vez que me paro frente de una cámara, es la primera vez que me atrevo a generar este tipo de contenido y publicarlo al mundo entero por medio de la plataforma de YouTube. Ya había tenido acercamientos antes a esta plataforma hace más o menos 5 años con una profesora de matemáticas que tenía, la cual dejaba deberes de consultar, buscar información, plasmarla en un video y transmitirla a la gente por estos medios. Sin embargo, solamente hice ese contenido como 2 o 3 veces y me alejé totalmente de él. ¿Por qué? Por cuestiones tecnológicas. En esos momentos no poseía ningún tipo de computadora en mi casa, así que no tenía ningún medio para poder estar en contacto con el internet. Sin embargo, 2 años después consigo mi primera computadora y es con ella con la que doy mi primer like, mi primer comentario, mi primera suscripción, sigo a mi primer youtuber. Muchachos, esta computadora fue la que me abrió las puertas, la que me permitió entrar al internet y la que me permitió conocer YouTube. Eres lo máximo. Si tuvieras vida, te daría un besito. Después del año de poseer esta computadora, nace en mí el querer comenzar a generar contenido para ustedes que sea divertido, que sea entretenido, pero siempre tenía cuestiones, ya sea académicas o ya sea tecnológicas. Académicas en cuanto pues al tiempo, al estudio, en fin, tecnológicas que eran como lo principal, porque pues no tenía una cámara buena para poder comenzar a generar el contenido. Así que este sueño comenzó a aplazarse poco a poco y ya llevaba 2 años y siempre miraba a todos los youtubers y yo decía, pero señor, ¿qué pasa? Yo quería ser youtuber, ¿por qué no me das esa oportunidad? Dámela. Pero bueno, no nos pongamos sentimentales. El día de hoy, por fin, pude encender la cámara, pararme enfrente de ella y comenzar a generar el contenido tan deseado. Bueno, este canal todavía no tiene un enfoque definido, ya que pues quiero que sea multifacético. Entonces el contenido que se va a ir generando va a depender mucho de ustedes y de mí. ¿Por qué de ustedes? Porque ustedes me van a generar ideas, porque ustedes van a ayudar a formar este canal. ¿Y por qué de mí? Porque pues solamente voy a generar contenido que sea atractivo para mí y agradable para ustedes. Para que conozcan un poquito de mí, yo vivo en Facatativá, Cundinamarca, a aproximadamente 1 hora y 5-10 minutos de Bogotá. Vivo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano. De vez en cuando lo verán aparecer en este canal y pues él será uno de mis grandes apoyos. Por el momento no tengo nada más que decirles, solamente quería darme a conocer ante ustedes. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y Twitter para que comiencen a seguirme y es allí donde voy a comenzar a comunicar las cosas nuevas que se van a publicar en este canal. Por el momento me despido, no sin antes recordarles que por aquí abajito hay un botón de suscripción. Ustedes van, le dan clic, aparece una campanita al lado a la cual también le darán clic, activarán todas las notificaciones y así podrán estar al pendiente de lo que suceda en este canal. Si les da mucha pereza ir a buscar el botoncito, aquí les dejaré otro botón y por acá estará una marca de agua a la que también pueden ir, pasar el puntero por encima y darle a la suscripción. Denle like y comenten qué tal les pareció, si les gustó, si no les gustó, qué le hace falta, qué hay que mantenerle, qué hay que cambiarle. Y por favor se les agradecería mucho si comenzaran a compartirlo y a informarle al mundo de este nuevo canal que acaba de nacer. Así que hasta luego y hasta la próxima semana.